Hermanas y hermanos, para cultivar una amistad, para cultivar saludablemente una relación, hay que invertir tiempo, hay que estar presente, hay que invertir recursos para sostener una amistad, creando espacios, creando encuentros y circunstancias para poder compartir. Y con Dios se opera exactamente igual. Hay que invertirse, tenemos que ser intencionales en nuestra relación para con nuestro Padre Dios. A medida que pasamos por la vida y mejoramos intencionalmente nuestra relación con Dios, llegamos a conocerlo. No en su totalidad, porque ya cuando crees que has figurado a Dios, Dios se da la media vuelta y te sorprende, ¿no? Pero por lo menos hay ese comienzo de esa relación que nos puede durar por toda la vida. De la generosidad, de sus muchas gracias, descubrimos que Dios es orden. Dios es cronos. Dios no es caos. Dios es orden. Y su visión del mundo y de la humanidad no se basa en paradigmas creados por el ser humano, porque los paradigmas creados por el ser humano son imperfectos, son incompletos. La visión del mundo de Dios y de la humanidad está basada en su amor eterno, está basada en compasión, está basada en su deseo por la salvación de la humanidad. Dios quiere que tú y yo nos salvemos, hermanas y hermanos. De ahí que su sentido del orden se basa en qué? En la igualdad, en dar a todos la misma oportunidad de la vida eterna. Su voluntad no es un diseño egoísta, porque el egoísmo es falta de amor y Dios es amor. Cuando hablamos del egoísmo, el individuo que es egoísta se hace primero. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y si sobra algo, yo. Y eso no es amor, eso es narcisismo, eso es ser centrado en uno mismo. El reino de Dios es amor y Dios no puede ir en contra de sí mismo. Él no puede contradecirse. Por ende, Él siempre será amor, Él siempre será misericordia, Él siempre será justicia. El suyo es un reino de luz, trayendo sabiduría a todos los asuntos de sus criaturas. Y de ahí que el suyo es un reino de total transparencia, es un reino de verdad que no permite que reinen otras verdades, otras agendas personales o deseos egoístas. No se trata de mi verdad o tu verdad. Eso es muy subjetivo. Se trata del sentido universal, que es objetivo, de la creación, a medida que entramos en la mente y en el corazón de Dios, experimentando nuestra libertad como beneficio para todos. O sea, experimentando la verdad, no tu verdad, no mi verdad, sino la verdad que es Dios. Hermanas y hermanos, si confiamos en el mundo y en su sentido de orden, de acomodar las cosas y las personas según el mundo, moriremos. Vamos a morir. Está incompleto. El mundo está incompleto. ¿Ves? Y no es pleno porque no es perfecto. ¿Qué quiere decir ser perfecto? En la escritura dice, sean como mi Padre, que es perfecto. Sean perfectos como mi Padre Dios. Bien. Perfecto no es lo que pensamos como los seres humanos, o sea, un cuadrado así, 5 pulgadas, 5 pulgadas, 5 pulgadas, 5 pulgadas. Perfecto. No. Perfecto es que está completo, está pleno en sí mismo. Dios está completo en sí mismo. Él no necesita nada excepto que el ser humano se salve. Y eso tampoco es una necesidad. Él lo hace por amor a nosotros. Entonces, Él está pleno porque lo tiene todo. Omnipresente, está en todas partes. Omnisciente, lo sabe todo. Omnipotente, lo puede todo. El mundo no es así. El mundo tiene fallas aquí y allá, tiene partes incompletas, ¿ah?
tiene rupturas. Y ciertamente no hay un problema en sobresalir. Fíjate que el mundo te dice, seamos los primeros. Ok, no hay ningún problema en tratar de ser lo mejor que tú puedas. Digo, si eso es lo que tú crees que significa ser primero, porque en realidad eso es lo que significa ser el mejor esposo, ser el mejor hijo, el mejor trabajador, el mejor parroquiano. Eso es lo que significa el ser el primero. Y no hay problema en sobresalir en lo que pongamos nuestro corazón, siempre y cuando no le haga daño a nadie. En el momento en que le hace daño a alguien, entonces estás en un error. Y el problema surge a medida que lo hacemos a cualquier precio. Eso es peligroso. A cualquier precio queremos ser el primero, independientemente de quién se vea afectado o lastimado. Y es muy triste. Por ejemplo, se da mucho en el caso de los trabajos, ¿no? Donde tú quieres esa promoción, tú quieres ese nuevo cargo, es más dinero, es más caché, ¿verdad? Pero entonces tienes una competencia y hay quien se preste a la misión de hacer que la competencia se vea mal, ¿ah? Con memos o textos electrónicos o lo que sea, que él se vea incompetente, que él se vea que no puede. ¿Para qué? Para que yo sea el candidato. Eso es triste y es terrible. A medida que nos aferramos solo a nuestro camino, lo que hacemos es que enajenamos a los demás, limitamos a los demás. Si vivimos a nuestra manera, no estamos viviendo en el Espíritu. No, el Espíritu no está contigo. El Espíritu de verdad y revelación no está contigo. El Espíritu de sabiduría y entendimiento no está contigo. El Espíritu de perdón no está contigo. Si vivimos a mi manera, como yo quiero, vivimos en el Espíritu a medida que vamos más allá de nuestro propio cuerpo, de nuestras propias necesidades, de nuestros propios deseos. Eso es vivir en el Espíritu. Cuando vemos la necesidad en los demás y le damos a nuestro prójimo lo que necesita, cambiamos su vida para mejorar. Ahí está el detalle. Vivir en el Espíritu quiere decir que tú vives centrado en Cristo, te conviertes en un cristito y toda aquella persona que esté rodeándote devenga ese beneficio, devenga esa grandeza, esa generosidad de recibir amor, de recibir apoyo, de recibir perdón, de recibir misericordia. Vivimos en un mundo con una gran bancarrota de amor. A algunas personas les cuesta amar, les cuesta dar, les cuesta perdonar. Y ahí vemos una gran bancarrota de amor, porque todo eso está basado en el amor. Y si tú tienes el amor de Dios, y si tú tienes a Cristo en tu vida, eso te va a motivar a ti a dar, te va a motivar a ti a perdonar, a tratar de entender, a apoyar, a corregir. Te va a dar lo necesario para que no solamente tu vida cambie, sino la vida del prójimo, del que te rodee. Cuando vemos la necesidad en los demás y le damos al prójimo eso que necesite, lo que hacemos es que nos estamos aferrando a la verdad. La verdad os hará libres, dice la Escritura. Y el vivir en la verdad te lleva, te motiva a hacer algo. Así pues, el vivir en la verdad nos permite ver a Cristo sin ningún celo en nadie, sin ninguna mala voluntad, sin ningún motivo ulterior, y nos convertimos en qué? En sabiduría, permitiendo que Jesús nos muestre el camino y así ayudamos a los demás a también caminar en la luz. En última instancia, cuando por ejemplo perdonamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos ayudando a Dios en el proceso de sanación de la humanidad. Eso es increíble. Las gracias y las bendiciones que se dan al perdonar son inmesurables.
Cuando usted perdona a una persona que se considera su enemigo, tú estás liberando tantas cosas. En primer lugar, tú estás liberando al que te afectó, al que te atacó. Tú estás diciendo, te quito esas amarraduras para que puedas optar por la fe. Te perdono, te quito esa culpa para que puedas acercarte cada día más a Dios. Eso es grandísimo. Y por eso el perdonar implica generosidad. Hay que ser generosos para perdonar, ¿ves? No simplemente eso, sino que tú también te liberas. Cuando tú perdonas, yo diría que el primer recipiente de las bendiciones eres tú, el que perdona. ¿Por qué? Porque estás diciendo, hermano, hermana, de ahora en adelante lo que me hiciste ya no manda en mí. Suelto ese dolor, suelto ese resentimiento. Ya eso no manda en mí, ya no me amarra. ¿Por qué? Porque es Cristo quien vive en mí. Y ciertamente se necesita un corazón generoso y una fortaleza espiritual para perdonar ciertas cosas, porque hay pecados, hay pecados, hay ofensas, hay ofensas. Digamos, se te olvidó mi cumpleaños. Ay, yo me ofendí, me sentí así todo resentido. Pero eso no se compara con otros tipos de pecados, otras formas de violencia hacia ti y hacia tus seres amados. Eso está muy duro. ¿Ah? Digamos, un accidente automovilístico. La persona que estaba conduciendo estaba borracho. Entonces, mata a tu hija. Dios mío, eso tiene que ser muy complicado y muy doloroso. Entonces, ¿cómo tú te animas, cómo tú te levantas de ese dolor personal para poder perdonar a ese individuo que bajo la influencia del alcohol acabó con la vida de un ser querido? Es muy duro, es muy complejo y solamente lo podemos hacer con Dios. Hermanas y hermanos, para que seamos sabios, para que seamos misericordiosos y vivamos en la verdad, porque ahí está el detalle, es vivir en la verdad. Debemos ser sencillos de corazón. Hay que ser sencillos de corazón. Dios ha negado la verdadera sabiduría a los eruditos y poderosos y se la ha dado a los humildes y a los sencillos. Piensa en las grandes historias, no simplemente bíblicas, pero también las historias de la iglesia. Digamos en la Biblia, el rey David, el más pequeño de los hijos del papá, ¿verdad? De esta familia, el más chico, el que tenía menos experiencia, que ni siquiera estaba presente cuando el profeta Samuel fue a ungir al próximo rey de Israel. Ah, el más chico, menos experiencia, el que todo el mundo, porque era el bebé, le resolvía la situación y resulta que es el rey. Anda, figura eso. ¿Qué me dices de la Virgen María? Una chamaca, una quinceañera sencilla, sin mucho, nada de prestigio. A lo mejor seguramente no sabía ni leer ni escribir y que la invita el Padre Dios a ser la madre de Jesús. Oye, dentro de su sencillez. Y fue tan sencilla, a mí me conmueve esa imagen, fue tan sencilla que en vez de sentarse muy cómoda en su casa, oh, yo soy la madre de Dios, hey, atiéndanme, ¿qué es lo primero que hace? Sale a asistir a su prima Isabel, Santa Isabel, que le faltaban 3 meses más para tener a San Juan Bautista. Fíjate, al recibir esa gracia, la convierte en servicio. Eso es vivir en la verdad y en la sencillez. Y si miramos la historia de la iglesia, cuando el Papa en la época medieval quería cambiar la sede de San Pedro de Roma a Aviñón, en Francia, fue una monjita de clausura la que salió al encuentro del Papa y le dijo, usted, su santidad, usted pertenece en Roma. En Roma es donde está la silla, en Roma es donde están las reliquias, en Roma se dieron los primeros testimonios de los mártires. Usted tiene que regresar. Santa Catalina de Siena fue la santita. Y así por el estilo.
en la historia de la iglesia. Hablemos de San Juan Dieguito, un hombre sencillo, un hombre que iba de camino, ¿verdad? A su Santa Misa, al pueblo y demás. Y mira cómo se le aparece la madre, la mensajera de Dios, y él se convierte en el mensajero de la madre, ¿no? Y cómo México se levanta de ese trauma de la conquista y de la colonización, la conquista con la cruz y la espada, y cómo se levanta a ser un país bajo el manto de Nuestra Señora de Guadalupe. Fíjate que la Virgencita no se le apareció ni al obispo, ni al gobernador, nada de eso. Se aparece al más pequeño de sus hijos. ¿Por qué? Porque la gente de corazón sencillo no tiene muchas cosas para distraerse. La gente de corazón sencillo no tienen vicios, amarres, no, están abiertos a ese amor de Dios y corresponden a ese amor de Dios. Cuando no tienes una serie de conceptos o preocupaciones o filosofías mundanas en tu corazón y tu mente, tú te centras en lo que es importante y actúas sobre tu identidad basada en Jesucristo. Así que no es el miedo lo que te va a mover, no es la codicia la que te va a mover, no es el orgullo ni la inseguridad lo que va a habitar en tu corazón, sino va a ser Cristo, porque es Cristo quien vive en ti nuevamente. Y a través de la historia de la salvación, Dios ha confiado sus planes a los más pequeños, fíjate, a los más descomplicados, si es que existe esa palabra en español. Y si no, pues la acabo de acuñar, a los más descomplicados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la persona descomplicada, el sencillo, solamente ve algo, y eso es Cristo, eso es Dios. Ellos, en el caso del rey David, la Virgen María, Santa Catalina de Siena, San Juan Dieguito, ellos, queridos hermanos y hermanas de la Arquidiócesis de Chicago, se abandonaron en la voluntad de Dios. Quizás no entendieron aquí, quizás no estaban muy seguros allá, pero se abandonaron en esa voluntad del Señor. Ellos confiaron en Dios. En este país resulta un poco difícil el uno abandonarse. ¿Ah? ¿Por qué? Porque este país te exige que estés en control. Tienes que estar en control de tus finanzas. Tienes que estar en control de tu carrera. Tienes que estar en control de tu familia. Tienes que estar en control de... Y hay como que voces que te empujan a siempre estar en total control. Para demostrar que eres fuerte. Para demostrar que eres capaz. Para demostrar que puedes. Tú puedes. El abandonarte en Cristo o en Dios es lo opuesto. Es decir, yo solo no puedo. Yo necesito abandonarme. Yo necesito colocarme a los pies de mi Dios, a los pies del Santísimo. Yo necesito abandonarme en todo lo que es bueno, en todo lo que es santo. Una de las imágenes que yo siempre utilizo como muestra de abandono es la imagen de la Virgen de la Providencia. Y si se fijan bien, el niño Dios está sentado durmiendo, totalmente seguro de que mamá va a proveer, durmiendo en la falda, en el regazo de mamá. Así deberíamos hacer nosotros también con nuestro Dios. Simplemente déjate dormir, déjate caer en los brazos de tu Padre, deja que Cristo te cargue, deja que Él sea tu vehículo, tu apoyo, tu sentido de seguridad, no en el dinero viene y va, no en los títulos vienen y se van. Hoy tú eres reconocido como el número uno en la sociedad. Pasaron 30 años y te he visto ni me acuerdo. Títulos pasan, dinero pasa, juventud pasa, todo pasa. Pero Dios, si tú no lo dejas ir, si tú no lo dejas ir, es para siempre. Entonces, hermana y hermano, agárrate de la bastilla de Cristo, agárrate de ese ruedo, pero para agarrarte del ruedo tienes que estar de rodillas,
Tienes que estar con humildad, con sencillez. Olvídate de las agendas personales, olvídate de todas esas trampas que te presenta el mundo, como el poder o la supuesta seguridad o la supuesta belleza, los cánones de belleza, que la gente hace tantos disparates para mantenerse supuestamente más estéticamente hermosos, para mantenerse más jóvenes, sin darse cuenta que todo eso viene, y se va. Hermanas y hermanos, nuestro auxilio viene del Señor. Hay que confiar en Dios y que Dios, vamos a permitir que Dios sea Dios en nuestras vidas. Es más, tan sencillo como eso. Permite que Dios sea Dios en tu vida y en la historia de la humanidad, en tu historia, empezando con uno mismo. Una vez que haces todo esto, lo que te rodea es tocado por la sangre redimida del Sagrado Cordero de Jesús. Mira, mira qué interesante. Una vez tú haces eso en tu corazón, el que te conozca, el que está al lado tuyo, el que camina contigo, se recibe también esas bendiciones. A medida que algunas personas se aferran al poder, a la influencia, al control, a la venganza, al resentimiento y muchos otros sentimientos negativos, ideas y agendas, nos atascamos en nosotros mismos, sin darnos cuenta de que estamos llamados a dejar ir. Y es en el dejar ir donde eres libre. Porque entonces dices, ya la codicia no me domina, ya el temor no me domina, ya el odio no me domina. Soy libre. Soy libre para poder amar. Soy libre para poder perdonar. Soy libre para poder levantarme de mis miedos y de mis dudas. Se trata de reconocer nuestros dolores, nuestras labores, limitaciones, preocupaciones y ponerlas al pie del Maestro. Así como María, la hermana de Marta, escuchó al Maestro a sus pies. Al hacerlo, hermanas y hermanos, llegamos a ser pequeños y dignos de la misericordia y de las revelaciones de Dios. Luego entonces, seamos niños y vivamos en la verdad.